Hola. Ahora Ay, sí. voy a aprovechar de mi La verdad es que primero darte la bienvenida, ya te digo que me hace increíble ilusión y sentía más que quizás como una parte de entrevista, ¿no? Como decíamos, un poco esta parte de charla, un poco ahí que me gustó como este concepto de como a canal abierto, a ver pues a dónde nos lleva un poco este encuentro. Pero ya, para mí sí es verdad que son espacios muy valiosos, que es lo que te decía antes, Cote, ¿no? Como que nos permiten también como bajar a tierra ciertos o ciertas experiencias, ¿no? O ciertos procesos que a veces pues o son muy sutiles o muy internas, pero a veces también son muy sentidas. Y yo creo que compartirlas desde, ¿no? Como esta parte un poco más desde la honestidad, desde la vivencia también de uno mismo puede también como alentar los procesos de otros, ¿no? mm, Y me parece, no sé si te apetece, yo creo que te conoce muchísima gente, pero bueno, por si hay alguien que todavía no, si te parece explicarnos quién es Coté, qué es lo que estás haciendo también desde hace muchos años y ahí te dejo la palabra. okey. Bueno, ¿quién soy yo? Bueno, he sido muchas versiones de mí misma, pero para resumir, nací con una conciencia de no estar 100% en la tercera dimensión, sino que compartida en varias dimensiones. También nací con una conciencia cósmica. Yo tenía una tía que vivía en Dinamarca y que cuando venía a Chile yo la agarraba de la mano y la llevaba al cielo y le decía, muéstrame la estrella de donde tú vienes. Tenía una conexión natural con diferentes seres y tenía esta certeza de que además habitábamos diferentes planos. Ujú, Entonces, para mí, cuando el plano de la tercera dimensión en el colectivo, porque en el plano de la tercera dimensión, en la naturaleza y con los animales y con mi hermana, era fantástico. ya. Era, era expansivo, era de corazón abierto, había una fluidez y había una alegría inmensa de estar en este planeta. Pero me costaba bastante cuando iba al colectivo, cuando iba a enfrentar el colegio, por ejemplo, o las reuniones Ujú, familiares, no tenía conciencia de que yo percibía mucho más, mucho contenido, mucha información, me saturaba y me cargaba energéticamente, emocionalmente e intelectualmente. Entonces necesitaba pausas adentro y encontré una fórmula que era el closet de mi casa, el armario, donde estaba todo oscuro. Ese fue mi proceso de entrenamiento para poder abrir las pineales, la luz interior en esa oscuridad y entrar en contacto directo con otras dimensiones que me empezaron a enseñar cómo vivir en esa dificultad que yo tenía. Eso en mi primera infancia. Y en un tiempo después, lo que hice fue cerrar, no se puede cerrar, pero sí, intenté disimularlo, sacar sí. la energía, perder un poco la concentración en estar en los otros, en las otras dimensiones y concentrarme en la tercera dimensión, en el ámbito social, ¿ya? Entonces ahí aprendí a imitar, a, a disimular, lo que me costó en la adolescencia un tremendo dolor. Y después se volvió a abrir esta naturaleza en Ujú. combinación. Y yo te diría que a los 42 años recién logré alquimizar una realidad con la otra, a llegar a una especie de acuerdo, de templanza. ¿Ya? Sí. Eso me trajo que el día de hoy me dedico profesionalmente a enlazar mundos, enlazar dimensiones, en llevar a las personas a un autodescubrimiento para que desbloqueen su cuerpo energético, que es el que está habilitado para recibir información de las otras dimensiones. Casi nada. Apasionante, Ya, entonces. claro. Y la verdad es que tengo, de ya solamente esta introducción, ¿no? Tuya, tengo ya varias cosas a compartir y a preguntarte también, porque me gustaría que pudiéramos también hablar un poco, si te parece, Cote, de justamente este proceso que nosotros podemos sentir en nuestro cuerpo físico, en esta carcasa, en esta densidad, que al final es este cuerpo físico, cuando nosotros estamos haciendo todo ese proceso de integrar
aquello que, como dices, ¿no? Todo lo que pueda ser más a nivel un cuerpo energético o desde la sutilidad o desde otros planos, otra vibración, ¿no? Pero que al final nosotros tenemos que entrar en equilibrio con esta fisicalidad nuestra, ¿no? Porque para mí ha sido de verdad, que ahora decías tú también esto, ¿no? Y para mí ha sido, yo creo que una gran lucha, hasta que ha dejado de ser una lucha y ha empezado a ser más un entendimiento, porque a mí desde pequeña ya me sucedía también esto, ¿no? El sentir y percibir tanto a tantos niveles que era tan abrumador que, primero que emocionalmente yo estaba súper desequilibrada, en el sentido de que como pensaba que todo era mío, no sabía lo que era mío, lo que era lo de otros. Cuando yo entraba a mi propia casa y pensaba, bueno, mi casa no es mi espacio es seguro. No, porque podía sentir perfectamente lo de mi padre, lo de mi madre, lo de incluso mis abuelos en el colegio. Es decir, esto a mí también me pasaba, ¿no? Y el cómo paso a paso he podido ir, sobre todo, entrenando, como decías, esto sí forma parte de mí, de mis propias experiencias o de mis aprendizajes, de mi sentir, y esto pertenece a otros, ¿no? Me gustaría que pudiéramos hablar de que esto no sucede de un día para otro, porque hay algo que sí que veo, por ejemplo, y sobre todo en los últimos años, que tenemos esta prisa, ¿no? Siempre como por todo para ya, 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 y es como, ok, sí, pero yo quiero integrar esto ya. Y es algo que a nivel personal, puedo decir, en mi caso no ha sido así. Cuando yo estoy haciendo, por ejemplo, las sesiones, también puedo decir, eso no es así de un día para otro. Mm, Entonces, hablemos un poco realmente del el proceso y de la necesidad de, en el tiempo, aquí, en esta mm. 3D, el poder hacer realmente esa adaptación y esa integración con todo lo que somos desde la más utilidad a la parte más también densa. Bueno, la verdad la tiene el cuerpo, tu verdad, la personal. Ya, ese es como el primer gran precepto de este camino. La otra es disfrutarlo. Cuando uno está disfrutando el proceso y salió de la creencia de que la vida es un problema a resolver, cuando uno sale de esa creencia, ¿ya? Se encuentra con un momento íntimo de amor propio. Se requiere de un poquito, de una cuota así chiquitita, de amor por uno mismo. Esa es la primera frecuencia a conquistar. Entonces después se vuelca todo a una realidad de autopercepción, de autoconocimiento y de recuperar el sí mismo, que es una relación a cultivar toda la vida. Y hay un universo gigante y uno empieza a disfrutar muchísimo y se te olvidó por qué tomaste el curso, por qué estás haciendo práctica, por qué estás meditando, ¿ya? Entonces hay ciertas capacidades esperando para todos nosotros que son muy simples y son abismales en el salto que uno hace entre un sistema de creencia y este otro sistema, que también es un sistema de pensamiento, ¿ya? Basado en lo que realmente somos. El que duele, el tortuoso, el que se pone ansioso, porque la mente es muy ansiosa y somos muy lentos. Entonces, esa falta de coordinación el ser que está adolorido, que toma un curso con ansiedad, cuando entramos ahí, es porque ahí todavía falta el amor acá con uno. La autoadmiración, la autocompasión también, la comprensión de lo hondo y profundo que somos como seres y lo lejos que estamos de nuestra verdadera esencia. ¿Ya? Entonces, el éxtasis del camino requiere de un pasito también previo, que es poder pensar sobre los pensamientos, que tú lo relataste muy bien ahí, que en algún punto te diste cuenta, ¿qué era mío? Hiciste la pregunta, ¿qué es mío? ¿Qué no es mío? ¿Dónde estoy yo? Ujú. Entonces uno empieza con esas preguntas vivas, que son las existencialistas, ¿no? ¿Quién soy? ¿Para dónde voy? ¿De dónde vengo? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Qué es este planeta? Sí. Cuando uno nace, yo nací con las preguntas existenciales. Hay niños que nacen con las preguntas existenciales. Sí, sí, yo también era una niña con preguntas existenciales. Y eso te salvó el pellejo para llegar acá, te salvó la vida.
Pero hoy, en momentos de crisis, todos están invitados a las preguntas existenciales. Entonces, hoy día, en este presente, estamos con una masa crítica altísima, nunca antes vista. Esa es una fiesta. No quiere Sí, decir que no estemos con el avispero agitado, porque hay muchos que están despertando con un cachetazo, que son las crisis. Toda sí. crisis en el humano te invita a generar ese encuentro de profunda reflexión. Y una vez que eso ya se desata, el cuerpo empieza a ser tu mayor amigo, la mayor lealtad que tiene el alma, la dimensión más leal que tiene el alma es el cuerpo. Nunca te va a traicionar, nunca te va a decir algo que no esté inscrito en tu matriz álmica. ¿Ya? Entonces, Totalmente. al cuerpo le debemos la convergencia de todas las dimensiones. Cuando decimos tercera dimensión, estamos hablando de una dimensión favorita por Dios. ¿Por qué favorita por el Rey del universo o el Alfa y el Omega, el gran creador, el que nos piensa, que está pensando, ¿no? Como se Ujú. dice en todo el universo. Porque aquí en la materia, que es la parte más densa, el humano tiene una cualidad única con respecto a otras criaturas, que es capaz de hacer proceso de conciencia. Ujú. Ese proceso de conciencia es porque nuestro vehículo físico, biológico, tiene un poder alquímico de unir la luz más poderosa del centro del universo, por eso decimos que somos un fractal de Dios, que somos hijos de Dios, ¿ya? Con lo más denso existente en el en la galaxia, en el universo, voy a ser franca contigo. Somos el elemento más avanzado, somos la respuesta más amorosa de Dios. Estamos haciendo una hazaña única, nunca antes vista. Y que al final es, esto realmente, que es una de las cosas, por ejemplo, que a mí también me daba, ansiedad, por decirlo así, o que también lo sentía en el cuerpo, el cómo he tenido que ir haciendo todo un proceso de mi mente necesita también entender ciertas partes o ciertos o eso, o ciertos procesos, pero yo también he tenido que, como decías, ¿no? Pensar en el pensamiento, es decir, he tenido que entrenar también, un poco a mi mente, porque había momentos en los que decía: "Bueno, es que no voy a quizás entender todo en este preciso momento, en este instante, y esto no me puede limitar tanto que al final me está perjudicando más", ¿no? Y para mí también esto ha sido una gran lucha, pero también uno de los mayores aprendizajes, claro. Y, por eso decía que él cómo se tiene que ir como adaptando todo en todo ese proceso de acomodarnos, como dices, entre todo lo que somos de luz, entre todo lo que somos también de oscuridad y entender un poco que cada uno también va a tener su propio proceso y su propia vivencia, ¿no? Y muchas veces yo creo que como humanos, ¿no? Nos sentimos un poco como esa duda o esas preguntas existenciales, ¿no? Que yo también me la hacía, decía, pero ¿por qué todo esto? ¿A mí? ¿Por qué? ¿O por qué todo esto a mi familia, ¿no? Y también han ido cambiando un poco o ha ido cambiando un poco mi manera de acercarme a esas preguntas. Pero me gustaría que me digas tú cómo tú lo has vivido en tu propio proceso, porque es algo que a mí me genera también, o que me generaba también como mucha ansiedad y mucha duda, el siempre has tenido claro, aún en momentos de crisis y de momentos difíciles y duros, siempre has recurrido tan claramente desde el entendimiento de esto sucede porque tenía que suceder y ya está. O también se alberga en la duda, el decir, bueno, ¿y realmente esto por qué? ¿Para qué? No lo entiendo. Ahí está la alquimia humana. Me he tirado a la piscina, he saltado al abismo, muerta de miedo, llena de dudas, pataleando, en crisis emocional, pero hay una fuerza misteriosa y superior que va más allá de mis miedos, de mis sistemas de creencia, de mis lealtades ocultas, con personajes que no quieren crecer y que yo hago la alianza. Ujú. Muchas veces nos pasa esa factura, ¿no? Las lealtades. Sí. Y lo he hecho igual.
Y esa fuerza superior es la fuerza del alma. Entonces, de alguna manera, he tenido el beneficio de ir guardando memorias felices, porque todo esto es una experiencia que en algún punto, desde muy arriba, cuando logramos captar la dimensión alta, que para mí es la voz de nuestro guía, nuestro doble cuántico, Ujú. ese ser que está ahí, que somos nosotros mismos en la dimensión perfecta, siempre está con un desapego, una neutralidad. Así que no entra en la tensión que genera la dualidad. ¿Estaré haciendo lo correcto o me estoy equivocando? ¿Estoy yendo para el lado correcto o me voy a meter en un problema? ¿Ya? Entonces, esa parte que ha estado bien presente en mi vida, que es una de las herramientas que yo más propicio a que abran, es la invitación que siempre hago. Yo siempre tuve contacto con mi guía desde Ujú. chica. Eso se cerró muy poquito en la adolescencia y volvió a los meses, porque fue una tortura. Volvió en un momento que me rompieron el corazón, porque estaba de novia con alguien y me terminó, y entonces ahí, en una desolación absoluta, aparece mi guía aquí pegadito y me dice, yo siempre te voy a amar. Y eso fue la reconexión a un nivel Claro, de potencia y de compromiso desde mí hacia mi doble cuántico que nunca más se cortó. Entonces, sí, esa voz superior, que es una supraconciencia, que es la visión alta, es neutral. Esa neutralidad nos hace vibrar como los niños en inocencia. Y los niños se arriesgan. sí, Y, y- y en pos de la curiosidad, sí, sí. hacen cosas inmensas, pero también hay algo súper clave. No cierran el corazón. Entonces también hay una clave ahí, que yo necesito un cierto relajo emocional, que es la neutralidad, que es no tomarme tan en serio la película que va corriendo, no tomarme tan en serio los personajes que salen a actuar en la película y un poco tras bambalina, morirme de la risa y ahí, Sí, ¡pum!, algo se suelta y ahí damos el salto al vacío. Un segundo de inocencia basta para sí, hacer los cambios evolutivos y cambiar de guión y de película. sí, Entonces, totalmente. el cuerpito va a hacer alianza con el alma si es que yo mantengo el corazón abierto. El corazón abierto. Y de ahí que realmente, digamos que es ese, como bueno, decimos, ¿no? Ese portal, realmente esa puerta de unión y es esa principal para nosotros. Hay algo que me gustaría poder también abrir o comentar, Cote, precisamente con esta parte que ahora mencionabas, ¿no? Con los procesos a lo mejor que pueden ser o de crisis o de duda, pero aún así, aún con el miedo, lo hago. Aún con la duda, pero me lanzo a ello, ¿no? Y yo creo que muchas veces en los momentos en los que quizás nosotros, como a lo mejor, ¿no? Como Ilenia, en ese momento de que veo, estoy ahí en el pozo más hondo que decías, realmente ahí estamos en esa conexión, la voz del alma nos va a empujar, o tenemos la asistencia, evidentemente, ¿no? O de nuestros guías, o de de presencias, ¿no? Angelicales, es decir, que en momentos también en los que nosotros, a lo mejor de forma mental, no podríamos hacer ese empuje o tener ese empuje, pero sí tenemos toda esta asistencia que viene con nosotros y que no nos deja en ningún momento, sino que es más que nosotros podamos hacer también ese llamado, ¿no? Quizás el decir, señores, ahora necesito, necesito más ayuda, más empuje, ¿no? Y me gustaría que hablásemos un poco de esta parte entre toda esta asistencia que tenemos de nuestros guías y también la parte en la que tenemos nuestro libre albedrío, porque una de las cosas que me decía mi guía, y que mira cómo fue que se lo dejé en la formación que tengo, se lo dejé puesto como parte del dossier a todos los alumnos, porque me pareció tan honesto y tan directo que me dijo: "Mira, sois seres tan complejos que", aunque te lo resumo así con mis propias palabras, ¿no? Pero dice: "Sois seres tan complejos que nosotros, que claro que venimos aquí para poder ayudaros en todos estos entendimientos, guía, proceso, ¿vale? Pero
aún con toda nuestra ayuda, vosotros sois los que tenéis que tomar también la decisión y la acción de hacer eso. Es decir, que aún con toda esa asistencia, nosotros debemos también tomar esa acción, ¿no? Y me Ujú. pareció de verdad como unas palabras tan honestas cuando hablo de la sanación, ¿no? Y cuando hablo del proceso de sanación, que no me gusta para nada romantizar los procesos de sanación, y me pareció tan valioso desde su punto de vista que él me decía, nosotros venimos de verdad que vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos porque es nuestro cometido, estamos también para esto, ¿no? Pero me decía, sois seres tan complejos que también lo que es un sí es que vosotros toméis acción, ¿no? ¿Cómo lo has vivido tú esto en tu experiencia? ¿No? Ya no solamente a nivel personal, ¿no? Pero también con todos tus años de experiencia ayudando a otros. ¿Cómo has vivido tú esto? Exacto esto que dices tú, ¿ah? Del libre albedrío. Toda la información, todo lo que recibimos de las conexiones dimensionales o inteligencias espirituales es información, nada más. Son visiones que puedo tomar o no tomar. Por mi canal ha pasado una sabiduría enorme que yo he podido captar un 0,0000001%, que me ha ayudado a resolver un montón de cosas aquí en la tercera dimensión y en mis dolores del corazón y del alma, por supuesto que sí. Que hay un montón de información que paso para otros y que otros la hacen una maravilla y a mí me da una envidia porque sabiéndolo yo no lo puedo ejecutar. Y todo eso me pasa como humano. Porque Sí. Porque el proceso es profundo y lento en este plano, en otras dimensiones cuántico y veloz, pero en este plano nosotros estamos viviendo una profundidad que la invitación es a saborear cada uno de los procesos, aunque estemos pegados, ¿no? Porque el miedo es a estancarnos. Esa es nuestra angustia. Y ahí aparece la ansiedad, que es la fe invertida, ¿ya? Entonces, la fe es un proceso que tiene que ver con la intuición, que es la capacidad de percibir aquello que aún no se ha materializado, pero la percibo y la vivo en mi intimidad, en el sueño y en el anhelo de mi corazón. Y es tan real como si estuviera pasando. Y si la conservo y la guardo en mi corazón, va a abrir la capacidad de gestarla después de un proceso. Ujú, ¿Ya? Cuando entendemos cómo es que nosotros sí diseñamos cada paso que damos, le tomamos respeto y apreciamos el ciclo. Como la madre tierra no se pone ansiosa porque entra el invierno y no va a poder alimentar a su criatura a la siguiente temporada de cosecha. No entra en ansiedad, disfruta cada uno de sus ciclos expansivamente y emite amor, o sea, amor en todas sus manifestaciones. Entonces, ¿cómo ha sido para mí? Ha sido un gran descubrimiento hace poquito tiempo, yo te diría que el 2020, ujú, apareció un estado de conciencia en mí que logré sacar, esto es personal, a cada uno le va a apretar el zapato en alguna parte, pero logré independizarme de, de mi velocidad de proceso con la de los otros. Los que más me costaban, obviamente, los hijos, la pareja, las amistades, la familia. Y entraba en una especie de ansiedad de hacer y decir y estimular para que el otro se apure, para poder pasar todos juntos a un umbral. No hay ujú, apuro, no sucede, no te van no vas a aumentar tu capacidad de tu proceso personal si es que vas en patota. Es muy íntimo, es muy solito, es en soledad. Pero ¿dónde está la compañía? Y es ahí donde más solos estamos. Cuando más solos estamos como seres humanos, entre seres humanos, misteriosamente se abre la puerta espiritual. Es como que ya, nadie me pescó, nadie me quiso ayudar, nadie me tiró un salvavidas, estoy sola, solita, solita, me entierro, quiero comer gusano, me quiero ir de este ujú, mundo, y en esa noche oscura del alma, en ese bosque de la bruja, aparece la más dulce de las voces, amándonos incondicionalmente, y como dice tu guía, simplemente te voy a dar una
información. Y a ti te va a tocar ir a jugar el siguiente partido. Pero acuérdate que estás jugando, ¿ya? Que no se te Sí, olvide que es un juego. Entonces, ahí en esas como, estamos como un poquito diseñados, prediseñados de otras vidas porque ujú, están marcados los mapas. Yo lo veo cuando canalizo a otras personas, veo cómo están marcadas las crisis. Porque sí, para poder vivir hay que morir por lo menos 3 veces y resucitar. por lo menos 3 veces. Hay veces o hay vidas que en las que morimos un poquito más de veces. Sí, pero con 3 es suficiente. Con 3 es suficiente, ¿no? Tampoco La tercera es la achuchemos más, vencida, ¿no? todo eso, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y la importancia, por ejemplo, desde la parte de la sanación, que es, bueno, no solamente por la parte de la sanación como concepto, que esto me gusta también, o me gustaría decirlo, no es como ni yo sano, ni yo no es desde este concepto, sino el poder, como decíamos antes, ¿no? Abrir desde nuestro corazón y poder ser canal para poder transmitir lo que, lo que buenamente pueda y venga a hacer para otros, ¿no? Pero el cómo abriendo nosotros desde ese corazoncito y realmente el querer transmitir esa energía, esa sanación a otros, a mí y tú me dirás, a ver, a mí lo que me daba la sensación es que al mismo tiempo ampliaba mi propio canal energético, pero mi propio canal también de percepción, mayor sostén incluso, es decir, mayor capacidad de poder sostener otro tipo de energías, quizás con más potencia. Y hay algo, por ejemplo, o al menos aquí en España, que cuando, por ejemplo, la gente atiende a algún taller o alguna formación o que pueda ser de canalización o mediumnidad, es como que la parte esta de, incluso a nivel de prácticas que tiene que ver con la transmisión de esta sanación, es como que son dos cosas totalmente aparte, dos cosas totalmente paralelas, cuando para mí tiene todo el sentido en la unión de estas dos por el propio desarrollo del canal Mm. y cómo él se va haciendo el trabajo propio, ¿no? Como alma, vengo a hacer ciertas experiencias, a vivir ciertas experiencias, a hacer ciertos aprendizajes y al mismo tiempo que yo estoy haciendo todo este acompañar o todo este aportar desde mi canal, es como que los dos trabajos se han ido aunando y han ido creciendo a la par. Es decir, mis Mm. capacidades más psíquicas también y la capacidad de poder ser canal se ha ido también desarrollando a medida que yo iba haciendo mi propio trabajo de aprendizaje y salir de las crisis y volver a entrar en otra y volver a salir y todo, ¿no? Ya. Entonces, para mí era el decir, ¿tú también consideras esta importancia del abrir desde el corazón y el poder acompañar a otros, sea de la forma que sea, y que esto realmente pueda beneficiarnos en cuanto a ser unos seres humanos, ya no sé, sino como un canal como más preparado también, de más conciencia y con mayor sostén también para poder trabajar de forma más coherente? Sí, claro. Ahí hay una gran clave, gran clave, que nosotros somos seres colaborativos. Mm. Y el sistema de creencia y el sistema, la gestación de la humanidad en la cual todos habitamos, que se está cayendo a pedacitos, está creada desde una falsa identificación del humano. Ujú, Entonces, en la ignorancia de lo que somos, se creó una forma de relacionarnos y de sobrevivir, porque la unión hace la fuerza, ¿no? ¿Para qué? En una primera instancia, si nos vamos antes del antropoceno, vamos a tener que las comunidades humanas trabajaban todas en equipo, se necesitaban para la sobrevivencia, y no solamente para la sobrevivencia, sino que para estar en flujo de amor. Si yo claro. soy una fuente amorosa, ¿ya? Y necesito un vaso comunicador para que esto fluya. Si no lo tengo, esto se va a cerrar. Si yo soy un río y no tengo un afluente hacia el mar, lo más probable es que el río entre en una crisis hídrica, generando un desequilibrio en todo el sistema y se va a secar. El Ujú, flujo que necesita retornar al mar para que esté en las nubes, para que esté todo el circuito, va a buscar otro río para hacer su trabajo, el trabajo en común.
Entonces, si yo no, de hecho, el taller que doy, hacemos ejercicios en pareja y con otro, porque si no, no se va a abrir el canal. Explícanos esto, explícanos esto. Es que somos seres colaborativos. Debemos nuestra existencia y sobre todo nuestra evolución con el trabajo en equipo. Yo puedo abrir mi corazón para alimentar amorosamente a un perrito, un árbol, una planta, un océano, etcétera. Pero si no lo hago nunca con un humano, mi parte humana, que es este artefacto de última tecnología, lo último que salió de la puerta del universo, somos el top de la manifestación amorosa de Dios, no va a poder crecer, no va a poder evolucionar, no se va a desbloquear, ¿ya? Estamos bloqueados. Nos hemos ido bloqueando cada vez más porque nos hemos ido separando de lo vivo y de lo que realmente somos. Entonces, es que tenemos los conductos torcidos para adentro en el egoísmo. Entonces, hoy día existe un Internet que nos tiene a todos unidos, pero más solos que nunca. Los viejitos mueren en sus departamentos y nadie se entera hasta que sale el olor a podrido, hasta que llegan las moscas, ¿ya? Entonces, los adolescentes y nuestros niños ya no van a fiestas, ya no hay, casi están Ya. prohibidas las discotecas. O sea, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde está la confluencia del adolescente con otros adolescentes? O sea, está cada vez más pobre el Sí, contacto. Cada vez desconfiamos más del uno del otro. Ahora existen todo tipo de sistemas energéticos para salir súper bloqueado, para si vas al servicio de transporte público, por favor, ponte 4 capas, ciérrate entero, haz 4 cruces, no sé qué, y cierra, 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 cierra. Bueno, hay personas que deciden no emparejarse, prefieren adoptar un canario en vez de tener hijos. Entonces, ¿qué está pasando? Está pasando que hay un sistema de creencia que es la consecuencia de toda una ignorancia, que nos duele un montón. Y converge también el despertar de este dolor, ¿no? claro. A todos los niños semillas que vienen ya con el canal abierto, que van a ayudar a abrir y a estimular el canal de otro, todos, todos han tenido una infancia sumamente dolorosa y en soledad. Y eso es por contraste para que recordemos que venimos al servicio, que venimos a Ujú. abrir el corazón. Entonces hay una potencia en el trabajo de canal con el otro, hay una potencia biológica, hay una potencia eléctrica, pero la mayor de todas es que el flujo de lo que llamamos amor, ¿ya? Es un verbo, necesita acción. No es un sentimiento así que podamos experimentar solitos adentro, ¿ya? Claro, Necesita esta totalmente, acción de dar amor. totalmente. Y ahora que hablabas de los niños también, ¿no? Un poco como estas generaciones, pero también, ahora me dirás tú si también lo has visto o no. Yo, por ejemplo, en los últimos años lo que más he ido viendo sobre todo son, sobre todo, almas que vienen a hacer, o al menos a poder hacer los cierres a nivel transgeneracional. Sobre todo en los últimos, te diría, no sé, 3 4 años para aquí, o sí, más o menos, en sesiones cada vez más me he ido encontrando como esas almas que decían: "Vale, ahora sí, yo puedo empezar a hacer esta integración o este cierre que venía de, ¿no? Pues, o abuelos o bisabuelos o de". Y, y me gustaría hablar un poco como de esta parte, ¿no? O este cometido de como almas, que yo creo que viene también por una posibilidad a nivel, bueno, de historia, ¿no? Es decir, pues quizás mis abuelos, evidentemente, tenían una prioridad que también era la supervivencia, que era sobrevivir a una guerra, entonces decir que quizás ellos tampoco estaban a nivel, por decirlo así, como en el momento, ¿no? Vital como para quizás desarrollar o hacer otro tipo de trabajo, sino que era más un trabajo enfocado a realmente a esto, ¿no? Y hoy encuentro pues más o menos de mi generación, yo tengo 37, pero bueno, también un poco más que yo o un poquito menos, ¿no? Que venimos también con el poder decir, vale, vamos a poder hacer este trabajo que ahora sí, también porque tenemos la capacidad o el tiempo, no solamente la capacidad, sino el tiempo y también esa evolución a lo mejor a nivel de conciencia de decir,
Es decir, como que es a nivel externo y todo lo que podemos tener a nivel externo se nos da también la posibilidad como para poder hacer este tipo de trabajo, que sobre todo es esta integración y cierre a nivel transgeneracional, ¿no? Esto, Ujú. ¿cómo tú también lo has visto a lo mejor en tus sesiones o en tu día a día? ¿Cómo lo ves? Sí, igual, o sea, totalmente de acuerdo con verlo desde la gran posibilidad que tiene una generación que está, mira, nosotros como alma seguimos un reloj cósmico que lo sigue el alma, ya, totalmente. El cuerpo biológico cuando ya está más despierto se acopla y no Ujú. queda otra. Y es muy virtuoso porque va a somatizar. Entonces, para salvar la vida hay que entrar en la crisis, hay que entrar en el proceso. No es que yo pueda elegir, mira, sí, no importa, me voy a quedar sin hígado, me da lo mismo. No, po. Entonces ahí hay una presión biológica porque el reloj del cielo, que es infalible, va dentro de una danza cósmica y por suerte las cosas, los tiempos se terminan. Por suerte los sucesos se terminan y empiezan y todo recomienza. ¿Ya? Entonces, hay muchas voces amorosas que nos dicen, sin asustarnos, porque no es la idea que nos asustemos, que el tiempo se acabó. No es que no tengamos tiempo para hacer el proceso evolutivo, es que el tiempo anterior, la anterior vibración terminó. ¿Ya? Entonces eso está marcado en el cielo. Justamente hoy partimos un nuevo ciclo que va a durar hasta el 2069. ¿Ya? Hoy, 26 de marzo. Por algo será que estamos aquí transmitiendo. Aquí en este encuentro hay, pues, Para que hay. veas que todo es sincrónico cuando nos acoplamos a la danza cósmica. Entonces, generacionalmente, tenemos un sistema de creencia que parte el 1922. Ujú, Parte ahí un cielo que genera todo un movimiento del inicio del despertar de la transformación para hacer este brinco. Podríamos decir que en el cielo está marcado que las primeras personas que se empiezan a despertar y decir, oh, parece que hicimos algo que ya no va, tenemos que ujú. inventar algo nuevo y me voy a ir para adentro para poder abrir en mí, esa es la conciencia ya que hoy día estamos más masivamente teniendo, es adentro del proceso. Entonces tenemos una generación donde se propone y almas que se ofrecen para el proceso acumulado de conciencia de la generación. Está Ujú. difícil, está difícil. ¿Por qué? Porque tenemos que ser suficientemente hábil para que esa generación vaya a lo vivo, porque están abriendo procesos kármicos acumulados de generación tras generación, que todos tienen un contenido obviamente emocional, que está haciendo crisis con la mente que está aislada del sistema, de su propio sistema, por estas máquinas, por lo artificial que es nuestro mundo hoy día. Ujú. Entonces estamos colapsando y por eso es que los terapeutas y los canales tenemos que estar informados de esto. Estamos colapsando porque podríamos notarlo si sabemos esto, que la inteligencia y el sistema más amoroso que tiene un ser humano en este momento para hacer el proceso kármico generacional, transgeneracional, es el cuerpo biológico. Lo vivo en nosotros. ¿Qué pasa? Son adolescentes que están con audífonos metidos en un computador, que duermen con el celular, que están todo el rato en una vibración que es opuesta a la biológica. La altera, la empobrece y disocia. Entonces, estamos enfrentando un tiempo de gran transformación. Estamos tratando de hacer colapsar una línea de tiempo en la nueva Ujú. y nos vamos a salvar por la biología. ¿Ya? Yo cuando doy procesos terapéuticos y entro por el cuerpo, a todo el mundo le resulta. No importa qué cachureo tenga en la cabeza ni qué problemas somáticos esté portando, si entra por el cuerpo, le va a resultar. Le va a resultar. Totalmente. Y hay una cosa que yo la digo así que es, aquello que entra por el cuerpo, sale por el cuerpo. Es decir, que por mucho que nosotros y hablemos, ¿no?
yo esta parte de porque yo soy luz o yo y es como, sí, 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 pero también eres materia y esto tiene una densidad y todo Mm, aquello que movemos a nivel energético o en otros planos va a tener también un impacto, va a tener una repercusión en tu cuerpo físico. ujú, Y para mí eso al menos es algo que no solamente he visto en mí misma, sino en todas aquellas personas, ¿no?, que tengo en sesión. Entonces, es aquella el entender que realmente por mucho que hagamos todo un trabajo, ya no solamente desde el entendimiento, sino esa conexión espiritual, que es evidentemente esa ancla y lo que nos ayuda, pero ujú. entender que el cuerpo va a sentir, va a procesar, va a tener que todo aquello que removemos a otros planos en nuestra biología va a tener también esa implicación, ¿no? Y es intentar no luchar contra eso, que es lo que antes decía, ¿no? Sino también poder integrarlo. Y de integrar quería, para ir cerrando, si te parece más o menos, no sé cuánto tiempo llevamos, pero más o menos, que es que a mí me parece, ¿no?, que hay un punto que se vuelve muy importante, Cote, Ujú, cuando transitamos también todos estos caminos, ¿no? Es decir, cómo nosotros podemos ir integrando en nuestro día a día, ¿no?, en lo cotidiano, pero también en lo profesional, eh, porque no es solamente cómo vivirlo a nivel personal, ¿no? Es decir, que cuando yo tengo estas crisis, cuando me revuelca la vida entera y tengo que volver a salir y sacar un poco la patita y la cabeza, ujú. em, cómo yo también puedo ir haciendo eso de forma que vuelva a ser una persona en mi día a día, que pueda ir a trabajar, que pueda llevar a mis niños, que puedas decir cómo puedo integrar todo eso. Y más para aquellas personas también que ha habido en los últimos años, que no hemos tenido también mucho despertar, que sienten la parte del llamado más desde, pues yo quiero acompañar también a otros, ¿no? Es ¿cómo podemos integrar eso para poder seguir ayudando a toda esta parte colectiva? Bueno, primero darse cuenta que está todo integrado. No importa la vida que tengas, está todo a favor. Todo lo que existe en nosotros está finamente diseñado y no está nada en contra, está a favor. Ese es como sacarnos del pensamiento dual, que yo Ujú, tengo que tener una vida distinta para poder hacer una conexión espiritual, que me tengo que ir al Himalaya un año entero en el Tíbet, que tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo otro. Entonces, cuando captamos que está todo a favor, vamos integrando en la sutileza, adentro. Y yo lo que recomiendo, sí, porque tú dices ahí, ¿cómo hacemos para llevar el cotidiano, ¿no? La vida dentro de esta matrix que está inventada y que no nos gusta, ya, ok, pero ¿cómo lo hago? Bueno, estamos en una zona de tránsito que va a durar un par de siglos, 2 siglos y medio más o menos. Igual vamos rápido, puede ser que sea menos, pero vamos a experimentar, por lo menos nosotros como generación, ya, vamos a experimentar estar en la participación de la anterior línea de tiempo, en la participación de la contracción de lo nuevo, y en las dos estados de construcción, aprender a alquimizar. Y la alquimia, que es una templanza, requiere de estar en eje. Y el ujú, eje nos lleva a la neutralidad. La neutralidad no aparece, que es el estado más alto de observación y de percepción y de integración. Integrar cada cosa. La neutralidad no aparece porque yo me la propongo y digo, ah, ya, hay que estar neutral. La tengo que conquistar, la tengo que sentir. Una vez que la siento, aparecen síntomas y estados energéticos que me voy acostumbrando. Me tengo que ir acostumbrando y los tengo que saber escoger, porque estamos seducidos y contaminados y adictos a la polarización, a la dualidad en disputa. Todo el tiempo estamos invitados para allá. Y desde el alimento que consumimos hasta las frecuencias mentales que compartimos en el noticiario, en las comunicaciones, etcétera, están basadas en esa dualidad en disputa. Entonces, sí, la línea de tiempo requiere de una especie de ostracismo, de interior, de saber separarnos de lo ujú, que está frecuenciando en el común y lo que yo quiero cultivar cuando ya lo he tocado. Y eso requiere estado de presencia. El estado de presencia te la da el cuerpo. Yo te voy a hablar todo el rato. ¿Cómo Es que sí, estoy? Claro, ¿cómo estoy? Entonces tengo que lograr tener herramientas para percibirme.
¿Y qué, aquí cuál es la receta más simple de todas? Hagan ejercicio físico, que desafíense con el cuerpo. Voy a ser equilibrista. Bien, muy bien. Voy a jugar al luche. Anda a jugar al luche porque vas a tener que usar tu cuerpo, vas a tener que saber dónde están tus pies, cómo se mueven tus pies, cuál es el peso de tu cabeza. Esto, ¿ya? Entonces, cualquier cosa que hagan, voy a jugar paddle, anda a jugar paddle, haz lo que quieras, pero por lo menos 2 veces a la semana entra en la conciencia cuerpo. Es que al otro día me va a doler el cuerpo, mejor porque vas a saber que tienes un cuerpo, que te duela Exacto. todo. ¿Ya? Está genial. Es que tengo una enfermedad autoinmune que todo el rato me pinche, me pinche. Ya, qué bueno porque el cuerpo diciéndote aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Eje es presencia. Presencia es magnetismo, es conciencia terrestre, ¿ya? Es estar en el centro. Y eso, a medida que se va fortaleciendo, ahí recién podríamos decir, estoy tratando de conquistar o estoy postulando a conquistar mi soberanía interior. La conquista del yo está inmadura en el humano. Estamos Ujú. exteriorizados, estamos seducidos por el afuera, nos cuesta un montón sentirnos. Y cuando nos invitamos a sentirnos, nos pasa que tenemos que quebrar una adicción al exterior y hay síndromes de abstinencia. No, me quiero evadir, me caigo pésimo, no quiero estar conmigo, quiero estar con cualquier persona, al menos conmigo. Entonces hay un corte que hacer. Cuando se Sí. pasa ese umbral, empieza entonces recién a equilibrarse. Entonces, ese es el proceso que como terapeutas o como personas asistentes al otro que se atreve a hacer eso, hay que estar, hay que colaborar, Mm. invitarlo, invitarlo, pero mira, prueba acá. A ver, ¿cómo te sientes? No, es que esto, igual que cuando metemos a alguien en una clínica de adicción por droga. Pero si Sí, estamos sí, todos sí. drogadictos, ¿ya? Entonces hay que Sí. saber que es ahí el amor y la comprensión y la paciencia que hay que tener. De repente hay personas que me dicen, no, no doy más con el existencialismo, no doy más con la espiritualidad, quiero un poquito de superficialidad, quiero suspenderme un poco en la abstracción de la nada. Sí, hazlo también, ¿ya? Hazlo y después, cuando lo eches de menos, vuelve. Y qué importante, yo creo que también es eso, ¿eh? Porque muchas veces yo creo que desde el mensaje, al menos que nos llegaba, ¿no? Desde esa conexión más espiritual, o no, era como todo lo tengo que procesar y entender y aceptar como sí, y no puedo, no, pues eso, ¿no? No entrar en mi propia emoción de sentir, pues, de sentir también la rabia o la injusticia o el que no. Y entonces es lo que yo también he vivido y lo que ahora también puedo también explicar, ¿no? Es que si no pudiéramos tampoco estar sintiendo esas emociones, estaríamos totalmente disociados de estas experiencias que estamos teniendo, ¿no? La cuestión es, evidentemente, no es quedarnos atrapadas en eso, ¿no? Pero sí que es importante este mensaje también que estabas dando, Cote, porque es como el, bueno, puedo, ¿no? Como separarme un poquito de este proceso, como para necesito entrar en un estado X, el que sea, pero diferente, para poder luego retomar, ¿no? Y el poder permitirnos el que, bueno, no va a ser lineal, ¿no? El aprendizaje no va a ser lineal, nuestra experiencia como almas aquí, ¿no? En esta vida o en la que sea. Entonces, el también permitirnos que vamos a ir haciendo así y no machacarnos por ir haciendo este camino un poco más de sube y baja, ¿no? Bueno, ese es el Pero ego quitándose del ego. El que se ese, quita el ego pegándole al ego. ¿Por qué no eres santo al tiro, te iluminas al tiro? Me ha gustado mucho eso, es el ego dándole al ego. Claro, claro, totalmente, es así. Pero qué importante es realmente alguien que sobre todo quiera o que sienta, ¿no? Ese llamado de poder acompañar a otros, decir, bueno, pero sí o sí el trabajo empieza por uno mismo. O sea, sí o sí el trabajo, como decías, ¿no? Empieza desde mirar hacia adentro y estar en presencia y estar con uno mismo y que los aprendizajes también sean esa parte que uno masteriza, ¿no? Es decir, realmente eres tú el máster de tu camino, ¿no? Y la importancia que es lo que decíamos del cuerpo. Y así como para ir cerrando, yo me acuerdo una vez que yo me sorprendí mucho, Cote, porque decíamos con lo sensible que yo soy, porque yo soy muy emocional, porque... Y con todos los procesos y las crisis y el echarte para tierra y subir y todo, me di cuenta
de que no me permitía realmente el sentir todo eso en el cuerpo, sino que era un, ah, sí, bueno, ¿por qué no? La emoción, y siento esto, siento lo otro, y como que se quedaba aquí, ¿no? Y esto era como boom, boom, boom. Y me sorprendí a mí misma de decir, es que yo estoy desconectada de mi propia emoción en mi cuerpo. Y me Mm. sorprendió muchísimo, porque yo me, ¿no? Como que me jactaba a mí misma de decir, porque yo soy muy sensible, yo soy muy, es decir, y cómo realmente he tenido tal desconexión en mi cuerpo el sentir eso, es dónde está ubicada esta ansiedad, dónde me está marcando o ya no solamente hablo de síntomas, ¿no? Pero esta emoción, dónde está ahí atorada, ¿no? Y creo que por ahí, como tú decías, ¿no? Para mí creo que es uno de los caminos principales para poder ir integrando todo, todo. Cote, me gustaría así brevemente que nos dijeras un poco qué es lo que tienes ahora, que empiezas en breve, ¿verdad? Un taller. Em, Ya partieron los talleres, vale, partieron hace 2 semanas ya, de canalización y de medicina arcangélica, que es el contacto actualizado con nuestros amados arcángeles. Eso está rodando ya. vale, vale. Y pueden encontrar también información y todo en tu página web, ¿verdad? Sobre los próximos que puedas hacer, pero para la gente que pueda o que esté resonando también con eso. Del taller de canalización yo también puedo decir la grandísima ayuda que eso es. El arcangelical, explícanos brevemente, muy brevemente, porque no te quiero robar más tiempo, qué es lo que se pueden encontrar. Medicina arcangelical es un material que llegó hace poquito, es mi última canalización, y consiste en reclamar el derecho de asistencia de inteligencia superior, la más alta, la vibración más alta que nosotros tenemos para poder restaurar nuestra matriz de información cósmica, que es donde está la plantilla de toda nuestra estructura, de todos los cuerpos, para poder estar afinados. Ya ellos son como el luthier del instrumento que somos nosotros como humanos. Y esto aparece en un momento en donde la Tierra genera una vibración altísima, se pega un salto enorme por las órbitas que va navegando con el sistema solar, pega un brinco, a la vez el Sol, nuestro Sol también, y se genera una necesidad de rescatarnos en el auxilio para poder aclimatarnos a la vibración nueva de la Tierra. Y se puede hacer desde el reclamo, ¿no? En la reconquista o la Ujú, reconexión con una herramienta que se llama reconexión unificada. Y ujú, los arcángeles son arcas de conciencia, ¿ya? Son los que mantienen la plantilla original, la vibración original. Cada uno tiene una melodía, cada uno tiene un área del humano, son muy específicos, muy matemáticos, y sí, ujú, y responden al orden de Dios, ¿no? ujú, De nuestro origen divino. Entonces, matamos varios pájaros de un tiro ahí porque mejoramos la salud, se nos abre el servicio. Es un viaje que abre muchísimo el servicio, la colaboración, porque es la zona dimensional más cerca del ser uno. Entonces, ujú. ahí sí que sentimos esta unificación. Se nos reconcilia mucho los conflictos que tenemos con nuestra propia raza, que es muy Ujú, importante. total. ¿Ya? Ujú. Cote, muchísimas gracias por tu mirada, por tu experiencia, por este espacio compartido. De verdad que para mí siempre, bueno, pues ha sido esa referente a la que pues seguir y tu camino, tus palabras, todo lo que vas compartiendo. Y para mí de verdad que es todo un honor y un placer el poder tenerte así más de un one-to-one y poder haber abierto un poquito estos temas que no solamente nos invita, ¿no? A mirarlos más desde un lugar pues, más conscientes, más integrando todos estos conceptos. Así que de nuevo, muchísimas gracias. Te dejo si quieres finalizar tú y te mando un beso muy, muy grande. Gracias, Ilenia. Muchas gracias por la invitación. Gracias por la labor que tú también haces, que es muy, muy preciosa. Y sé que tu camino fue también difícil y solitario y ahora, bueno, somos un montón para acompañarnos. Así que muchas gracias por esta instancia para poder compartirnos. Besitos. Un besito. Chao, chao. Chao.